Bien, entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver la práctica de diferenciación, especialización, estructura y función celular. Bueno, ya nos conocen, yo soy Paola y Paulina va a llegar en un rato. ¿Alguien me puede decir el objetivo? El objetivo se comprenderá que la diferenciación se inicia en las células indiferenciadas y cuando se comienza dicha diferenciación surge una serie de cambios morfoquímicos que desembocan en los siguientes pasos, estructura y función celular. Estos pasos se van produciendo a la par, solo se estudian por separado para fines didácticos. Bien, gracias Noemi. De nada. Entonces, pues vamos a empezar con la teoría celular. Voy a poner esto por acá. Bien, entonces, pues vamos a tener a los tres precursores de la teoría celular, a Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow. Bueno, antes de que los científicos empezaran a tener la importancia de las células, les hacía falta como tal estudiar los tejidos animales. Entonces, en 1838, nuestro botánico alemán Matthias Schleiden, después de varias observaciones en plantas, llegó a la conclusión de que las plantas estaban formadas por células. Un año más tarde, el zoólogo Theodor Schwann va a publicar como tal sus observaciones sobre el cartílago y tejido conjuntivo de la rana. Entonces él establece que existe como tal una estructura en los animales que era similar como tal a la de las plantas que había publicado Schleiden. Entonces ellos dos hacen los dos primeros postulados de la teoría celular. El primero, que todos los organismos están compuestos por una o por más células. El segundo, la célula es la unidad estructural de la vida. Pero hasta ese momento ellos todavía no sabían o no identificaban más bien cuál era el origen de las células y aceptaban que se reproducían por la generación espontánea, que son las teorías de la vida, que supongo que las vieron en la prepa. Entonces, ya transcurrió una década, llega el fisiólogo Rudolf Virchow y él como tal muestra sus estudios sobre el desarrollo y la reproducción de la célula. Entonces, él propone más bien el tercer postulado, que menciona que solo las células pueden originarse a partir de una división de una preexistente. ¿Ok? Eso fue lo que les preguntó la doctora en la primera práctica. Entonces, ¿alguien me puede decir los tres postulados? Ya se los dije. Así que alguien que los diga los tres juntos. ¿Yo? Yo. Bien. Ok, la primera dijo que todos los organismos están compuestos de una o más células. La segunda, la célula es la unidad estructural de la vida. Y la tercera, las células solo pueden originarse por división de una célula preexistente. Exactamente, gracias. Y bueno, actualmente hay un cuarto que es la unidad genética. ¿Alguien sabe a qué se refiere? Que es la forma de transmitir información a su sucesor. A ver, ¿quién puede alzar la mano? Creo que me sale. Quiero pensar. Ya. A ver, Lisette, es la que me aparece. Se supone que es la capacidad que tiene un organismo para transferir información a su sucesor. Ajá, exactamente. Las células tienen esta información genética necesaria para el control de su ciclo vital y desarrollo, así como su transmisión. Ese es el cuarto postulado actualmente. Ya no se cambia. Bien, entonces, como tal, nosotros tenemos dos tipos de células. Va a ser la célula procariota y la célula eucariota. Pues la principal diferencia, hablando taxonómicamente, pues va a ser el dominio. Recordemos, las células procariotas van a tener el dominio bacteria y el dominio arcae, mientras que la célula eucariota pues va a pertenecer al dominio eucaria. Hablando de los reinos, pues respectivamente, el dominio bacteria vamos a encontrar a las arqueobacterias y en el dominio arcae encontramos a las eubacterias. ¿Alguien se acuerda de los reinos del dominio eucaria? Que alce la mano. Plantae, fungi. Que no sea Lisette. A ver, alguien más. Gracias, Liz. Que participen los demás. ¿No? ¿Los reinos? ¿Cuáles son? El reino fungi, el reino pratista, el plantae y el animalia. Sí, perfecto. Gracias, Noemi. De nada. Entonces, pues vamos a tener, ya hablamos de la diferencia taxonómica. Ahora en cuanto al tamaño, pues las células procariotas van de 0.1 a 10 micras aproximadamente y las células eucariotas, bueno, obviamente dependiendo de su reino, van de 10 a 100 micras, ¿ok? En cuanto a su metabolismo, pues principalmente las células procariotas va a ser aerobio como anaeróbico, mientras que las células eucariotas únicamente nosotros es aeróbico.
Bien, vamos a tener una membrana plasmática en ambas van a tener citoplasma. En cuanto al material genético, pues las moléculas de DNA para las células procariotas es circular y se encuentra en la región del nucleoide, que está señalado en la imagen. Mientras que en la nuestra son múltiples moléculas de DNA lineal organizado en cromosomas y se van a encontrar en el núcleo, ¿ok? Bueno, nosotros vamos a presentar como tal, bueno, las células eucariotas más bien, orgánulos membranosos y no membranosos, mientras que las células procariotas, pues principalmente van a ser no membranosos. Vamos a encontrar un nucleoide, plásmidos, ribosomas, cuerpos y de inclusión también. Otro componente importante del citoplasma pues va a ser el citoesqueleto. Nosotros pues sabemos que va a estar compuesto por microtúbulos, filamentos intermedios, filamentos de actina, y nos van a ayudar también para dos procesos importantes que va a ser endocitosis y exocitosis. Pero ¿qué pasa con las células procariotas? También van a tener su citoesqueleto y va a ser homólogo, ¿ok? Cuando veamos la práctica de citoesqueleto vamos a hablar un poquito más específico a qué me refiero con esa homología. Y la característica es que ellos van a carecer del proceso de endocitosis y de exocitosis. Bueno, en cuanto a la organización de las células procariotas, pues principalmente va a ser unicelular, y en las eucariotas pues va a depender del reino, porque sí tenemos organismos pluricelulares, pues, pero también vamos a tener unicelulares. Otra característica importante va a ser la pared. En las células procariotas pues va a ser una estructura como tal semirrígida que va a servir de sostén. Esto le va a dar forma y protección a la célula, o sea, aparte de su membrana también tiene una pared celular. La característica de las células procariotas es que esta va a estar formada por peptidoglucano, ¿ok? Y también nos va a ayudarnos a diferenciarlas. Mientras que en nuestra célula eucariota, pues no todas van a tener como tal esta pared celular. Más adelante les voy a explicar quiénes sí tienen pared. ¿Tienen alguna duda en cuanto a las diferencias? Es como generalidad. ¿Puede repetir la citosis y exocitosis, por favor? Sí, en cuanto al citoesqueleto, era lo que yo les mencionaba. Bueno, tenemos al citoplasma y una parte del citoplasma va a ser el citoesqueleto, que sabemos que está conformado por microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina. Entonces, principalmente va a tener dos procesos que puede hacer con este tipo de citoesqueleto, que va a ser endocitosis y exocitosis activa. ¿Ok? Ya sea que necesite un material del medio externo o sacar un material, por ejemplo. Mientras que en la célula procariota, su citoesqueleto como tal no son un mismo microtúbulo, no es un mismo tipo de filamento intermedio que nosotros tenemos, sino va a ser homólogo, ¿ok? Y ellos van a carecer de la capacidad de endocitosis y exocitosis, ¿ok? Para comunicarse con el medio externo, pues en el caso de las bacterias, tienen sistemas de secreción, ¿ok? Gracias. Va. Bien, entonces, pues las células como tal estaban en los postulados, pueden originarse únicamente por división de una célula preexistente. Entonces, quien nos va a dar como todo el origen de la vida, pues va a ser un óvulo fecundado por un espermatozoide. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya tengo a mi cigoto y entonces va a empezar un proceso de proliferación, ¿ok? Únicamente se va a estar dividiendo. Entonces vamos a tener que se divide en 2 células y luego va a llegar a 4 células, luego va a ser 8 células y hasta que llegue a 16 células va a recibir el nombre de mórula, ¿ok? Y una vez que esta se vuelve a dividir vamos a tener a un blastocisto que va a tener como tal 58 células aproximadamente. Lo que les mencionaba, hasta este momento únicamente ha pasado un proceso de proliferación, únicamente se está dividiendo, entonces todas las células tienen la misma información genética. Y entonces, pues ya hasta el día 6 aproximadamente, el blastocisto va a llegar al nuestro endometrio y va a empezar un proceso de implantación. Y entonces, una vez que se implanta, inicia el proceso de diferenciación. ¿Alguien me quiere decir qué entiende por diferenciación? Pues más que nada es saber qué tipo de célula es. Ajá, ¿te escucho? ¿Buena? Ok. Bueno, la diferenciación celular comprende de 3 pasos, que es la maduración, determinación y especialización, para poder saber qué tipo de célula estamos pues tratando o viendo. Ok, a ver, Noemi, que levantó la mano. Bueno, igual en el lado de la diferenciación celular, más que nada sirve como para saber de qué manera va a obtener una célula pues su forma y también la función específica que debe de tener. Ajá, bueno, vamos a ver. Ya no cambia. Ya. O sea, la diferenciación va a ser una secuencia de hechos genéticos que permiten a una célula sintetizar productos específicos.
lo que les va a conferir la potencialidad para determinar una función, como ustedes lo dijeron, y va a estar comprendido por 3 pasos. Bueno, pero para que ustedes lo entiendan, ¿saben qué es el genoma? Bueno, solo veo a Noemi que dijo que sí, pero vamos a dejar participar a Marisol. El genoma es toda la información genética que se encuentra dentro del núcleo. Ajá, tiene toda nuestra información genética y todas las células poseen todo el genoma. Entonces, bueno, les voy a dar un ejemplo para que sea más fácil que lo comprendan. Nuestro genoma va a ser como una librería. Entonces, yo voy a llegar a esa librería y voy a agarrar un libro. Y ese libro va a contener las instrucciones para lo que yo voy a poder hacer. Pero entonces también a esa librería nos llega Paulina y ella agarra otro libro. Entonces las dos leímos diferentes libros y cada una tiene diferente información, pero al final estamos en la misma librería, o sea, tenemos toda la información, pero únicamente estamos agarrando un libro y Paulina está agarrando otro libro totalmente diferente. Entonces, estos libros pues van a ser como tal los genes. Y entonces, al leerlos, pues yo voy a tener como tal la capacidad de llevar a cabo esas instrucciones de ese gen, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que yo solo voy a expresar ciertos tipos de genes, o estos genes están como tal entendidos. Y entonces yo voy a leer los genes para que pueda hacer, por ejemplo, una célula muscular. Y Paulina está leyendo el libro que tiene las instrucciones para hacer como tal una neurona, por ejemplo. Entonces, esa es la diferenciación como tal. Esta secuencia de hechos genéticos que me van a permitir sintetizar productos específicos y llevar a cabo una función específica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en mí se activaron ciertos genes. ¿Quién va a activar estos genes? Pues los factores de transcripción. ¿Ok? ¿Sí se entendió? O sea, realmente yo tengo todo el genoma, yo tengo toda la librería, pero los factores de transcripción me van a decir qué es lo que yo voy a expresar y las instrucciones que yo tengo que llevar a cabo. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Esa es la diferenciación. Sí, brother. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, va. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la determinación. Entonces, este es un paso de un conjunto de cambios como tal irreversibles debido a alteraciones en la expresión de los genes que van a provocar un compromiso en el destino celular, es decir, lo que va a decidir que se vaya a una ruta específica. Ahora, ¿qué es la maduración? Es donde la célula va a adquirir la capacidad o competencia respectiva. Entonces, la maduración va a potenciar los cambios de funciones y la determinación evitará que vuelva a un estado primitivo. Ahora, ¿qué pasa con la especialización? Bueno, esta es la etapa final donde ya ocurren los cambios tanto morfológicos como fisiológicos que nos van a conducir a una función como tal ya específica de dicha célula. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con estos conceptos? No, profe. Va. Bien, entonces nos quedamos aquí una vez que ya nuestro blastocito se implantó. A los 7-12 días, pues va a cambiar, ya va a empezar a diferenciarse, ¿ok? Ya no estábamos hablando como antes, que únicamente había una proliferación. Aquí ya vamos a tener estos cambios genéticos donde se empiezan a diferenciar y vamos a formar como tal un disco bilaminar. Y posteriormente, ya a los 17 días, en la gastrulación, vamos a tener a nuestro disco trilaminar y vamos a tener 3 diferentes capas, que va a ser el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Cuando hablamos del ectodermo, pues recordemos que este se va a dividir principalmente en el tubo neural y el epitelio corporal externo. Cuando hablamos del epitelio corporal externo, pues vamos a tener los melanocitos, las células del epidermis, glándulas sudoríparas, hipófisis anterior, células para el cristalino, el epitelio bucal, entre otros. Y el tubo neural, pues nos va a dar las células para la médula espinal, la vesícula óptica, específicamente para la retina, encéfalo, neuronas y las células de Schwann, por ejemplo. Cuando hablamos del endodermo, pues vamos a diferenciarlos en células como tal intestinales, pancreáticas, del tracto digestivo en general, por ejemplo la faringe, también los pulmones, la tiroides. ¿Okay? En el caso del mesodermo, pues recordemos que este se va a dividir todavía en intermedio, lateral y paraxial. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del intermedio, nos referimos, por ejemplo, a las células del útero, de la vagina, de las trompas de falopio, del conducto deferente. Del lateral es el mesodermo esplácnico, y vamos a tener aquí tejidos hemangioblásticos para nuestras células como tal, nuestros mesitos, las células de la circulación, y el paraxial, pues también aquí vamos a encontrar a las células como tal esqueléticas.
Y algo también importante es que vamos a tener a las células germinales o primordiales, donde aquí vamos a tener como tal a los gametos y las gónadas respectivamente. ¿Va? Solo es para que sepan cómo se van a ir diferenciando, ¿ok? No se agobien, no se tienen que aprender como todo lo que se divide. Pero es una generalidad de qué parte, o sea, qué células van a salir de qué capa. Bien. Una pregunta. Vale. Dijiste que el mesodermo se dividía en intermedio, lateral y en qué otro, perdón. Paraxial. Ah, ok, gracias. Sí. Bien, entonces, otro punto importante va a ser que nosotros entendamos, bueno, que de las células madre, pues vamos a tener como tal las células totipotenciales. Quiere decir que puede dar lugar a un individuo completo. ¿Por qué? Porque estas células como tal no han entrado en el proceso de diferenciación. Y entonces, ¿a quién vamos a tener aquí? Pues tenemos a nuestro cigoto, a la mórula, por ejemplo. Pero una vez que esta ya pasa por el proceso de diferenciación, vamos a tener una célula pluripotencial. Es decir, esta va a tener su determinación. Ya son capaces de generar células de cualquiera de las tres capas germinativas que ya vimos. ¿Ok? En este caso, pues sería el blastocisto. Y en cuanto a las células multipotenciales, pues estas tienen la capacidad de generar las células de únicamente una capa germinativa. Entonces es como se van a ir diferenciando y así van a pasar el proceso de maduración y de especialización. ¿Va? Bueno, lo tomaré como un sí, ya, entendí todo. Sí, ya. Ok, entonces vamos a pasar como tal con las partes de nuestra célula. Primero que nada vamos a hablar sobre la pared celular. Bueno, lo que yo les mencionaba, realmente no todos los reinos lo van a tener, principalmente van a ser las plantas y hongos que van a poseer esta pared, que les va a dar como tal la forma y también los va a prevenir de lisarse ante una presión osmótica alta. Entonces, bueno, a diferencia como tal de la pared celular de una célula procariota, esta no va a tener peptidoglucano. En el caso de las plantas, bueno, aquí lo tenemos, esta pared celular, pues va a estar compuesta por polisacáridos como la celulosa y la pectina. Cuando hablamos de los hongos, pues vamos a tener principalmente quitina, celulosa y levaduras de bananos, ¿ok? Así como betaglucanos. Y en el caso pues de las algas, pues también van a tener polisacáridos y carbonatos de calcio. Entonces, principalmente, ¿cuál es la función de la pared? Pues va a ser como tal mantener la forma celular y prevenir la lisis ante una presión osmótica alta. ¿Va? Esa es la función. ¿Podría repetir eso, por favor? Bueno, para que lo más importante de esto es que la pared celular sirve para darle forma y prevenir la lisis ante una presión osmótica alta. Bien, en cuanto a la membrana plasmática, que es ahí donde nosotros entramos, cuando vamos específicamente a las células animales, pues vamos a tener como tal una bicapa de fosfolípidos, donde vamos a tener proteínas que van a estar unidas y van a atravesar la membrana, ¿ok? Esta va a estar compuesta por diferentes partes, ahorita se las menciono, pero de manera general, pues la membrana va a medir 5 a 10 nanómetros aproximadamente y se dice que tiene un modelo de mosaico fluido. ¿Alguien sabe por qué es un mosaico fluido? ¿O se imagina lo que les venga a la Porque tiene una estructura trilaminar. Otro, a ver, ya levantaba la mano. Voy. A ver, vamos a ver. ¿Daniela? Sí, porque su estructura tiene células móviles. ¿Cómo que células móviles? Bueno, sí me acuerdo que decía la práctica. Ajá, que no están estáticas. Ajá, que no están estáticas. A ver, vamos a preguntar porque nada más ellas participan. A ver, Carlos, Abel. ¿Por qué se le conoce que es de mosaico fluido a nuestro modelo de membrana plasmática? Pues porque, no sé, más o menos de lo que leí, dice que son partículas discontinuas que penetran hacia el interior y que también atraviesan la capa de lípidos, algo así. Y ya, que algo así de que los componentes son móviles y nada más de eso, me acuerdo. Bueno, va.
La característica es que nuestra membrana nunca va a ser estática, o sea, nunca va a estar sin movimiento. O sea, voy a ir retomando las ideas que sus compañeros dijeron. Siempre va a estar en contacto con el medio externo y el medio interno. ¿Qué quiere decir? Siempre va a estar transportando algo o actuando ante un ligando, por ejemplo, desencadenando un mecanismo intracelular, ¿ok? O sea, siempre va a estar en constante movimiento. Eso es lo más importante y pues esta hipótesis del mosaico fluido pues fue propuesto por Singer y Nicholson en 1972. Bueno, eso siempre se los preguntan, entonces por eso lo menciono. Entonces la característica de membrana plasmática es que va a tener una cara exoplásmica, que quiere decir hacia el medio extracelular. Bueno, chicos, irnos acá. Ay. Ya. Bueno, en 5 minutos, o en 4 minutos ya nos volvemos a salir y entramos, ¿ok? Porque si no se va a cerrar. Entonces la cara exoplasmática se le conoce que es como un glicocáliz. ¿Por qué? Porque va a estar compuesta pues, principalmente por glicoproteínas, glicolípidos, vamos a tener proteínas globulares, vamos a tener carbohidratos que van a estar todos en contacto con el medio externo, ¿ok? Pero también vamos a tener que va a estar compuesta por nuestros fosfolípidos, nuestra bicapa, proteínas integrales de membrana y interiormente vamos a tener nuestra cara endoplasmática o la cara como tal citosólica, ¿ok? Bueno, entonces... Ya, lo siento. Es que ya no quiere cambiar. Ah, ok, ya cambió. Entonces, pues vamos a tener que esta bicapa de fosfolípidos va a estar compuesto por dos partes importantes que van a ser nuestros fosfolípidos. Entonces vamos a tener como tal un grupo polar, el glicerol y la cadena de ácidos grasos. Creo que ya ven mi mouse. Entonces, este grupo polar, ¿cuál es la característica? Bueno, se dice como tal, toda esta molécula va a ser antipática. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una región hidrofílica, que va a ser nuestra cabeza polar, y una región hidrofóbica, que van a ser nuestras colas apolares, ¿ok? Va a estar compuesto principalmente, por eso es que le dicen que es una bicapa de fosfolípidos, ¿ok? Pues principalmente, la característica cuando nosotros pensamos en fosfolípido va a ser que tiene una característica energética, pero no, en este caso, su función principal va a ser estructural. También vamos a tener fosfoglicéridos, esfingolípidos y colesterol en el 50%. Por eso aquí en el dibujo nos ponen nuestras moléculas de colesterol. Entonces ya tenemos nuestros fosfolípidos. ¿Quiénes más van a participar en la membrana? Ah, bueno, vamos a tener como tal a nuestras proteínas. Tenemos diferentes tipos de proteínas. Tenemos proteínas periféricas, tenemos proteínas integrales, ¿ok? Y también van a ser carbohidratos los que van a componer a nuestra membrana. ¿Alguien se acuerda de las funciones como tal de la membrana? Que me diga una, aunque sea. Proteger a la célula de sustancias dañinas. De protección, ajá. A ver, ya levantaba la mano. Transferencia de energía. ¿Cómo es la transferencia de energía? En gases y de gases carbohidratos, de gases de carbohidratos. Ajá, bueno, producir energía. Bueno, vamos a verlo más adelante bien esa idea. Ajá. El intercambio de materiales. Ajá, bueno, intercambios, sí. La permeabilidad selectiva. Ajá, selectividad, ajá, exacto. Bien, vamos a verlos. Entonces, bueno, la compartimentalización. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto? Ya más o menos lo habían dicho. ¿Alma? En la práctica dice que son hojas continuas, sin aberturas y que rodea toda la célula. ¿Y eso tú qué entiendes por eso? En que son como tipo capas, que estas están, por decirlo así, que rodean toda nuestra célula para impedir que sean afectadas. Ajá, va a ser como tal protección, ¿sí? Entonces esta membrana va a definir y limitar la célula y va a mantener la diferencia entre el contenido citosólico y el medio extracelular. De hecho, pues sí le va a conferir protección principalmente y en varios de nuestros orgánulos pues vamos a tener microcompartimentos, es decir, recordemos que tenemos orgánulos membranosos y no membranosos. Entonces cada uno va a tener como su propio cuarto, para que lo entiendan, y va a llevar sus funciones específicas. Es decir, yo tengo aquí mi citoplasma y tengo aquí a mi organelo. Entonces esto va a ser un microcompartimento que va a permitir que la mitocondria, por ejemplo, realice sus funciones y esté únicamente pues, en contacto con esto y no se meta con el citoplasma. Pero obviamente pues sí va a tener una interacción, porque esa es otra de las funciones como tal de membrana, ¿ok?
¿ok? Pero para que ustedes entiendan, son microcompartimentos que las van a ayudar a tener delimitaciones, ¿va? Bueno, otra función va a ser la selectividad permeable, que lo habían mencionado. Esta, pues realmente nosotros no vamos a permitir que pase cualquier cosa a nuestra célula, cualquier molécula. Entonces, por eso vamos a tener dos tipos de transportes. ¿Alguien se acuerda o los quiere describir? Activo y pasivo. Ajá, ¿en qué consiste el activo y el pasivo? Bueno, primero el transporte pasivo, ¿va? Ahí. En el transporte pasivo no hay un desgaste de energía. Por ejemplo, puede ser por difusión simple y facilitada y por ósmosis. Ajá, principalmente. Bueno, en el caso de la difusión simple, como lo dijo su compañera, pues no, en la difusión, bueno, transporte pasivo más bien no vamos a gastar energía. Específicamente de la difusión simple, ¿cuál es la característica? Que únicamente van a... No, la voy a meter a los de Ahí. A ver, Fabiola, no sé, así te puedo desactivar. Ya. Entonces, aquí, ¿cuál es la característica? Para que pasen ciertas moléculas, como lo mencionó su compañera, es una membrana semipermeable. Entonces, tienen que cumplir ciertas características para que puedan pasar por difusión simple. Que sean liposolubles. Bueno, ya vimos que nosotros vamos a tener nuestros fosfolípidos antipáticos. Entonces, tiene que ser liposoluble para que puedan entrar. ¿Qué otra cosa, qué otra característica? Que no estén ionizados, es decir, que no tengan carga. Entonces estas moléculas van a poder pasar, que su peso molecular sea bajo. ¿Y qué otra cosa? Bueno, de manera general es que va a ser a favor del gradiente de concentración, es decir, van a pasar donde hay más a donde hay menos. ¿Qué pasa con la difusión facilitada? Bueno, en este caso ya vamos a ocupar a las proteínas transmembranales que presentábamos en la membrana. Estas como tal lo mismo, no van a gastar energía, también para que pase necesitan un peso molecular bajo, y estas, la característica es que sí se pueden llegar a inhibir, sí se pueden llegar a saturar. Cuando hablamos del transporte activo, como habían mencionado, aquí sí vamos a ocupar energía, y algo muy importante es que esto va a ser en contra del gradiente, ¿ok? Y aquí sí vamos a poder pasar pues moléculas de elevado peso molecular. Entonces esa va a ser la característica. Que no todas las moléculas van a pasar, y si pasan tienen que cumplir una cierta lista de requisitos para que nuestra célula las pueda admitir. Otra de las funciones va a ser la transducción de señales. En este caso, pues nuestra célula, en el glucocáliz nosotros vamos a tener receptores que van a reaccionar como tal ante ligandos. Y entonces una vez que este ligando se una como tal a mi receptor, va a desencadenar una serie de respuestas intracelulares. ¿Ok? Para que nosotros estemos en comunicación también con el medio externo. Porque muchas veces estos ligandos no pueden entrar por nuestra membrana, pero al entrar en contacto con el receptor van a desencadenar una cascada y van a activar ciertos genes y es necesario que nosotros, nuestra célula más bien, inicie la transcripción de cierto tipo de proteínas o realice alguna función que le esté mandando del medio externo. ¿Ok? Entonces esta es una comunicación del medio externo con el medio interno. Esa es la función de la transducción de señales. Bien, entonces nos vamos a salir, chicos, porque ya quedan 2 minutos y vuelvan a entrar. ¿Va? Sí.